Cuando queráis. ¿Quieres tú? Buenos días. Queríamos dirigirnos a todos vosotros para analizar los 2 años de gestión del gobierno de Rajoy. Ayer se cumplieron 2 años de gobierno de Rajoy, 2 años de prepotencia, incompetencia, en el que todas las medidas han ido dirigidas a empeorar la vida de los ciudadanos con menos recursos. 2 años donde los más débiles han perdido todos los derechos conquistados con mucho esfuerzo en varias generaciones. 2 años dolorosos, de sufrimientos, humillaciones y desprecio hacia el conjunto de la clase trabajadora. 2 años donde los responsables de la actual crisis, banqueros y especuladores, se hacen más ricos y poderosos con la complicidad activa del Gobierno, que además pretende hacernos creer que tanto esfuerzo es necesario y merece la pena. Tras 2 años de Gobierno de Rajoy, lo único comentado en España, en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real, ha sido el paro, la deuda y la pobreza. Rajoy llegó al Gobierno asegurando que en 2 años habría arreglado la economía y que en España se estaría creando empleo. Se estaría creando empleo en cuanto ellos empezaran a practicar sus políticas. Si quieres trabajo, vota PP. Y todo ello lo harían sin subir los impuestos, sin recortar las prestaciones a los parados y sin hacer recortes ni en las pensiones, ni en educación, ni en sanidad. La realidad, los datos y el sufrimiento que están padeciendo millones de españoles por las decisiones y la gestión de este Gobierno han demostrado que tan solo era una gran mentira y un gran engaño. La inmensa mayoría de los españoles vive hoy peor. Vive peor que hace 2 años y tenemos más impuestos, menos derechos y los salarios más bajos. Enumerar las pérdidas de derechos sería interminable. Recortes a las prestaciones de desempleo, abaratamiento del despido, copago farmacéutico, recorte en becas, devaluación de las pensiones, destrucción de empleo público, pérdida de derechos y prestaciones para las personas dependientes y sus familias, recorte de ayudas a las víctimas de violencias de género, etcétera, etcétera, etcétera. Desde que gobierna el PP en España se ha perdido alrededor de 1 millón de empleos y hay cerca de 2 millones de hogares con todos sus miembros en paro. Pero a Rajoy, y según vemos hoy en algunos medios de comunicación, a nuestra alcaldesa, las graves consecuencias de estas políticas le parecen un daño colateral que debe ser asumido y afirman que este Gobierno no va a levantar el pie del acelerador y que el camino de las reformas hay que hacerlo entero y hasta el final. Mientras tanto, distintos organismos nacionales e internacionales alertan de la brecha social que las políticas del Gobierno están produciendo en nuestro país. Los días 9 y 10 de octubre de este año, Cáritas y el Consejo Europeo publicaron sendos informes indicando en los que de forma coincidente alertaban fundamentalmente de 2 cosas. Una, que los recortes y los ajustes que están siendo aplicados por el Gobierno de Rajoy están produciendo un preocupante aumento de la pobreza y la desigualdad en España. Y segundo, que existe riesgo de que el ensanchamiento de las diferencias de renta entre los hogares españoles se enquiste en la estructura social. Será muy difícil recuperar todo el daño que este Gobierno está haciendo en estos 2 años. En la memoria anual de Cáritas de 10 de octubre puede leerse reflexiones como las siguientes. Cabe destacar el efecto negativo sobre la renta disponible que han tenido tanto algunos de los cambios en las prestaciones sociales como las mayores exigencias para percibir el subsidio y el aumento de algunos impuestos, incrementos de tipos marginales del IRPF y de los tipos del IVA. También se indica que los recortes en algunos bienes básicos, la reducción de cuantías de algunas prestaciones y la exclusión de acceso de grupos de ciudadanos a servicios elementales han introducido niveles de fragmentación social cuya reducción costó varias décadas y grandes acuerdos sociales. En el mismo sentido se manifiesta el Consejo de Europa, elaborando un informe por el Comisario de Derechos Humanos que se hizo público el 9 de octubre del 2013. Los recortes efectuados en presupuestos sociales, educativos y de salud han conducido al preocupante incremento de la pobreza en las familias de España. Y tras estas afirmaciones,
y otras más, el Consejo de Europa le pide al Gobierno de Rajoy que haga un seguimiento sistemático del impacto de las medidas de austeridad que está aplicando y que establezca los mecanismos para proteger a los más débiles. Protección que no está desarrollando el Gobierno de Rajoy. Este es el marco social en el que nos encontramos. Y este es el marco social que tanto alegra y enorgullece a los miembros del PP. ¿Esta es acaso la luz del túnel que ve Rajoy? Las consecuencias de estas políticas y su alegría por los resultados conseguidos choca frontalmente con la tristeza y la realidad de la mayoría de la sociedad española, que solo ve a familias desesperadas porque ya no tienen ingresos para subsistir, a jóvenes resignados a abandonar su país para intentar un incierto futuro, a personas avergonzadas formando colas en comedores sociales y centros improvisados para aceptar la calidad de otros para comer cada día, a familias que no pueden disponer del material básico para estudiar, a personas mayores que tienen que realojar a sus hijos y a su familia, a la familia de estos en sus casas para compartir una mísera y exigua pensión, a familias que se resignan a no disponer de la atención necesaria para sus enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos estos problemas que se manifiestan en toda España se manifiestan de una forma más acusada en Castilla-La Mancha y en Ciudad Real con las políticas que están practicando Cospedal y Rosa Romero. Pero en cualquier caso, después de haber planteado este marco social, a Rosa Romero, a Cospedal y a Rajoy le parecen que estas medidas son necesarias y que el país va por buen camino. Los datos de Ciudad Real son tremendos y Fátima os pondrá ahora al día de ellos. Bueno, buenos días a todos. El mercado laboral, el mercado de trabajo en la ciudad está en caída libre y, por tanto, el número de parados y paradas de la ciudad subiendo cada día. Si recuerdan ustedes las últimas declaraciones que hizo la señora alcaldesa cuando se conocieron los datos del paro del pasado mes, pues recordarán que minimizaba los datos, que eran de por sí malísimos, y además lanzaba mensajes esperanzadores que en ningún caso se reflejan en los datos. Si se dan cuenta también, cuando Rosa Romero habla de la situación laboral, siempre lo hace como diputada nacional, nunca lo hace como alcaldesa, porque nunca habla de la situación laboral en la ciudad. Y no lo hace porque no le beneficia, porque los datos le son claramente lesivos, porque le perjudica hablar de ello. Y le perjudica porque las cifras hablan por sí solas, no porque lo diga yo, sino porque las cifras hablan por sí solas. Y si además lo que hacemos es plasmarlo en una gráfica, es harto elocuente. Fíjense ustedes en esta gráfica que se ve aquí muy clarita. Estamos hablando de distintos años. Vamos a partir del 2007, la fecha en la que toma posesión Rosa Romero por primera vez. Fíjense cómo asciende de una manera exagerada esta gráfica. Cuando Rosa Romero dice hoy que vamos por buen camino, yo entiendo que está haciendo una manifestación con tintes poéticos, porque indudablemente vamos hacia el cielo, o sea, vamos hacia espacios siderales en el tema del paro en la ciudad. Los datos en cifras, se los digo, estábamos en el año 2007 en torno a 3.800, hoy en 9.031. Esto quiere decir que se ha incrementado el paro en un 137,9%. Y ustedes me pueden decir, claro, pero es que la población de Ciudad Real en el 2007 no es la misma que ahora. Pero yo les digo que la población del 2007 en relación con la población
del 2011, o sea, a 1 de enero del 2012, la subida ha sido solo del 2,3%. Fíjense la diferencia entre la subida de la población y la subida del paro. Pero además, me pueden decir también, no se remonte tan atrás, no se vaya al 2007. Pues le digo, si tomamos como referente el año de comienzo de esta legislatura, o sea, si tomamos como referente simplemente la cifra de hace 2 años y medio, empezamos con 6.699. Se ha incrementado en 2.332 personas, lo que supone un 34,8%. Y comparándolo simplemente con la interanual, o sea, octubre del año pasado a octubre de este año, se ha incrementado en 388 personas, o sea, un 4,5%. Obviamente, y como corresponde a una ciudad en la que predomina el sector servicios, no sé si podrán ver este gráfico que es más pequeñito, el 72,22% corresponde al paro en el sector servicios, ¿vale? Y más de la mitad, el 52,9%, tiene entre 25 y 44 años, seguido por el 32,4% con más de 45, y el resto sería la población juvenil. Las mujeres siguen siendo el sector de población más perjudicado, puesto que el 55% corresponde a mujeres. Y podrían decirme también, a lo mejor es que esto es lo que está ocurriendo en todas las capitales de la región, pero yo les digo que no es lo que está ocurriendo en todas las capitales de la región. En una comparativa interanual, le digo que en Toledo no solamente no ha aumentado el paro, sino que ha descendido en 177 personas, que en Cuenca ha descendido en 58, que en Guadalajara ha descendido en 904 y únicamente en Albacete ha subido en 118, pero fíjense, aún así es una cifra que supone la tercera parte de lo que ha supuesto la subida del paro en Ciudad Real, y además con una población de 173.000 habitantes. Con estas cifras es fácil deducir que si en otras ciudades el proceso y la evolución no ha sido la misma, obviamente es porque deben estarse aplicando unas políticas de empleo diferentes a las que se aplican en Ciudad Real y, por supuesto, con unos resultados también totalmente diferentes. Si analizamos la contratación en estos últimos años, podemos constatar un hecho generalizado: menos contratos en todos los sectores y más eventuales. Obviamente eso es un resultado de la reforma laboral llevada a cabo por el gobierno de Rosa Romero, que es el gobierno del PP. En octubre pasado se realizaron 1.820 contratos y fíjense, es una cifra espectacular. De ellos, 1.707 fueron temporales, frente a los 75 solo indefinidos. Si lo comparamos con la interanual simplemente del año pasado, vemos que en esa ocasión se habían hecho 135 contratos indefinidos. Es decir, hemos bajado de 135 a 75. Pero siendo estos datos tremendos, porque detrás de cada cifra hay angustia, hay desesperanza y hay muchas penalidades. El dato más relevante es la caída que ha sufrido la afiliación a la Seguridad Social, que es el indicador real de la pérdida de empleo. Y les digo, en julio del 2008, Ciudad Real tenía 46.381 afiliados. ¿Estamos? En 35.665, supone 10.716 menos, o sea, un 23% menos. Si nos ceñimos a la última legislatura, en junio de 2011 había 40.760. Manteniendo como referencia el dato actual, tenemos 5.095 afiliados menos desde que volvió a tomar posesión Rosa Romero al frente del ayuntamiento. Y en el último año, Ciudad Real ha perdido 1.351 afiliados, o sea, un 3,65%. ¿Todo esto qué viene a demostrar? Pues viene a demostrar un hecho muy claro: esta ciudad no se mueve, esta ciudad está parada.
Esta ciudad no tiene dinamización económica ninguna y las poquitas medidas que se pueden estar tomando son claramente, a juzgar por estas cifras, ineficaces. Venimos diciendo desde hace mucho tiempo que las promesas, que ya decía antes nuestro secretario general, de vota al PP si quieres empleo, fue la gran mentira del Partido Popular. Venimos diciendo que la calidad de vida de la que han de disfrutar los ciudadanos pasa por tener un trabajo digno y por tener unas condiciones laborales y económicas decentes. Venimos diciendo que esta ciudad necesita que la señora alcaldesa se deje de pamplinas y se emplee a fondo en lo que de verdad importa. Y lo que de verdad importa hoy día y en la actualidad y en este momento, pues son planes de empleo. Planes para dinamizar el comercio local. Un plan estratégico cultural que realmente reactive culturalmente la ciudad, que la gente no viene porque no tenemos nada que enseñarles. Que tenemos el parque arqueológico cerrado, que tenemos el Museo Don Quijote cerrado, que tenemos todas las instalaciones que podrían resultar atractivas, las tenemos cerradas, que tenemos la Puerta Toledo todavía en obras, no tenemos nada que les podamos ofrecer. De manera que Rosa Romero entendemos que no se puede conformar con hacer pagar a los vecinos por todo para parchear sus ingresos, sino que realmente tiene que conseguir, como les decía antes, que esta ciudad resurja, que esta ciudad brote, que esta ciudad cree empleo, porque es la única solución para esas personas, todas esas personas que están sufriendo de verdad esta situación, porque además el tiempo pasa, estamos en más de la mitad de la legislatura y ese tiempo que está pasando va remando en contra de todos los vecinos y vecinas de la ciudad, que ven cómo el mercado laboral está cada día un poco peor, como les decía antes, en caída libre, mientras que el número de personas en paro, también como les decía antes, va subiendo con proporciones desorbitadas a esos espacios siderales. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta. No tenemos tampoco ningún problema en facilitaros alguna de estas estadísticas si luego tenéis interés en tenerlas. Bueno, pues muchísimas gracias.